Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que anden bien. Un gusto poder iniciar esta sección de clases, de actualizaciones en medicina interna. Por ahí, como les comentó Marlen, yo soy internista y después me especialicé en neumonología. Llevo varios años siendo neumonólogo y también trabajé muchos años coordinando una guardia externa como médico clínico. Así que tengo la perspectiva de la patología, de la neumonía desde las dos perspectivas. La verdad que la idea para no hacer algo tedioso, que uno lo puede ir a leer en las guías, es discutir algunos conceptos que para mí me parecen relevantes con respecto a la neumonía en base a casos clínicos y obviamente siempre dejando abierta la posibilidad de alguna pregunta, dudas y demás, y un poco alguna mirada más allá de lo que son las guías, ¿no? Bueno, como les decía, la idea de esta próxima charla es resaltar los conceptos más importantes, actualizar la evidencia actual del tema y más que nada discusión en base a casos clínicos, algunas preguntas interactivas que vamos a ir contestando para un poco interaccionar y no quedar yo hablando solo y ver que estén conectados y pensando un poco los casos clínicos. Entonces, el primer caso que les quería presentar es un caso típico, es un hombre de 60 años que los consulta en forma ambulatoria. El motivo de consulta es fiebre y tos de 48 horas de evolución y como antecedentes es hipertenso y exfumador de 30 paquetes años. Les cuenta que la fiebre comenzó hace 48 horas y se asocia a tos productiva. Ustedes lo revisan, signos vitales dentro de los parámetros normales, está orientado en las tres esferas y solo tiene un crepitante en base derecha. Uno le hace esta radiología y ve que tiene una opacidad en el pulmón derecho, que podría asumirse que está en el lóbulo medio porque está haciendo el signo de la silueta, que tenemos el borde borrado, entonces podemos decir lóbulo medio, pero sabemos que tiene una neumonía. Un infiltrado asociado a síntomas respiratorios. Entonces, en esto me gustaría, en este caso clínico de este hombre de 60 años, con esa radiología, ¿cuál sería su conducta? Para votar pueden hacer clic con el celular desde el código QR de a la derecha o si no, ingresando en la dirección de Poleb arriba y ahí van a poder entrar. Esperamos para que puedan responder a ver qué hubiesen hecho en este caso. Si a este paciente le pedían un laboratorio y hemocultivo, lo derivaban a la guardia para mayor estudios, le solicitan una muestra de esputo, le indican un antibiótico, que es amoxicilina clavulánico, o le indican solamente amoxicilina. Voy a probar a ver si anda el link también. Espero las respuestas. Ahí me dicen que no se puede escanear. Yo recién lo escaneé, ¿eh? Fíjense que cuando hacen la foto, sacas una foto y te aparece algo amarillito y ahí tenés que poner. Y a mí me funcionaba alejándolo un poquito, porque quizá muy cerca se nublaba, pero alejándolo lo engancha. Yo ya voté. Esperamos un cachito a ver si pueden ir votando. Entonces, hombre de 60 años, síntomas respiratorios. Ahí está. Bueno, ahí vamos viendo las respuestas. A ver, aquellos que pusieron laboratorio hemocultivo, uno les podría decir que no. ¿Por qué? Porque este paciente tiene una neumonía de bajo riesgo de manejo ambulatorio.
Y uno sabe que las neumonías de bajo riesgo de tratamiento ambulatorio no es necesario pedirle un laboratorio ni un hemocultivo. Eso como para tener el primer concepto, porque solamente tenía 60 años, no tenía comorbilidades y los signos vitales estaban bien. Después lo que lo derivan a la guardia, la verdad que no sería necesario. Uno lo debería derivar a la guardia si tiene alguna pauta de alarma en el examen físico o si el paciente tiene alguna comorbilidad severa o un paciente, por ejemplo, inmunocomprometido. Acá siempre estamos hablando de pacientes inmunocompetentes. Y la mayoría, la gran parte, indicó el tratamiento de amoxicilina clavulánico. No está mal, no está mal, pero a veces uno también en este paciente le podría indicar amoxicilina porque es un señor menor de 65 años, sin factores de riesgos, pero a ver, que le indiquen un antibiótico de más no estaría mal, pero conceptualmente es eso. Entonces, siempre cuando uno tiene un diagnóstico presuntivo de neumonía, lo primero que tenemos que hacer es valorar el lugar de atención para estratificar el riesgo de la neumonía. Si va a ser ambulatoria, va a ser en internación o va a ser en terapia intensiva. ¿Qué herramientas uno dispone? Bueno, obviamente siempre el juicio clínico para ver los antecedentes, las comodidades del paciente, el sostén o el medio socioeconómico, y después están las reglas de predicción clínicas de riesgo, que básicamente para la neumonía las más conocidas son el CUR65 y el PCI, que es el índice de severidad de neumonía. Y después tenemos los estudios complementarios, que son laboratorio y estudios por imágenes. Y con eso vamos a determinar qué esquema de tratamiento antibiótico le vamos a dar al paciente. En este caso en particular, como uno lo está viendo en el consultorio y asume por los criterios que parece de bajo riesgo, la regla de predicción más útil sería la CRB 65, que no necesitas un laboratorio, solamente el examen físico para ver si el paciente está confuso, si tiene frecuencia respiratoria alta, la tensión arterial y la edad que tiene. Este paciente, si uno ponía todas las variables, le daba un puntaje de 0. Generalmente entre 0 y 1 le da una neumonía de bajo riesgo de mortalidad, entonces se suelen manejar en forma ambulatoria. Y el tratamiento de elección, si bien la mayoría puso amoxicilina clavulánico, y a ver, no está mal porque es un tratamiento efectivo, quizá le sobre esquema de grupos que cubre, pero si uno se va a las guías que no han cambiado, la verdad, la guía antibiótica, en pacientes menores de 65 años y sin comorbilidades, es decir, que no tiene insuficiencia renal crónica, no es dialítico, no es diabético, no tiene insuficiencia cardíaca, con amoxicilina 1 gramo cada 12 horas estaría bien. Segundo caso es un hombre de 68 años. Ahí no sé si, Flor, estás leyendo cualquier cosa al chat, si hay alguna pregunta, si querés me interrumpís. No, voy viendo y después, bueno, para los que no pueden escanear el QR, voy a ir viendo las respuestas ahí también. Dale, cualquier cosa me interrumpís en base a eso. Alguien si quiere hacer una pregunta me va interrumpiendo. Este es un hombre de 68 años que consulta a la guardia externa. También, generalmente los síntomas son siempre similares en cualquier patología respiratoria. Fiebre, decaimiento y tos con expectoración de 72 horas de evolución. Este paciente vive en Monte Grande, es hipertenso, no fumador, diabético tipo 2, renal crónico no dialítico y medicado principalmente con enalapril y metformin. Al examen físico estaba normotenso, la frecuencia respiratoria levemente elevada, la frecuencia cardíaca de 100, saturada 96% de aire ambiente, estaba orientado en las 3 esferas y en el laboratorio tenía 15.000 blancos con predominio polimorfo nuclear, la glucemia de 300, un sodio de 128 y la función renal, la creatinina, a su valor habitual. En esta radiografía vemos una opacidad, una consolidación, un bloque neumónico en el lóbulo superior derecho. Uno le calcula el CURB 65 y más que nada por los valores de la urea le da un punto que sugeriría un manejo ambulatorio, pero también le calcula el índice de severidad de neumonía,
que este índice tiene muchas más variables, con variables factores demográficos, la edad, comorbilidades, examen físico y también cuenta laboratorio y radiografía, por lo cual del manejo ambulatorio en consultorio es difícil, pero en una guardia externa sí es de buena práctica poder utilizarlo. Y este score le da 120 puntos. ¿Eh? Este score de 120 nos dice que el paciente tiene un riesgo de tener una neumonía grave y que nos sugiere que el paciente se interna. Mayor a 90 puntos, este score sugiere que esté internado. Entonces tenemos el CUR 65 que nos dicen que lo mandemos a casa y el índice de PCI que dice que lo dejemos internado. Entonces, en este escenario, quería ver qué era lo que a ustedes les parece lo más correcto. Lo mismo tienen el código QR o si no pueden entrar con la dirección desde la parte de abajo. Está el link desde la dirección o si no con el QR. Acá voy leyendo, Mati, se agrega, Sí, bueno, agregale 3 al C en los números. dale. Juicio clínico y PCI sugieren internación. La mayoría por el chat puso C. Ahí estamos. Bueno, acá los que votaron, la mayoría eh, puso el C, que es la correcta, alguno que otro puso la tercera, básicamente porque es la correcta, que es el PCI y el juicio clínico. Primero hay que tener en cuenta ante las dos variables o las dos reglas de predicción clínica que el PCI discrimina mejor en predecir mortalidad y que solamente tiene como negativa que puede subestimar la enfermedad en pacientes jóvenes y que requiere más variables y requiere laboratorio y radiografía. En cambio, el curso 65 es más sencillo, menos variables, no tiene en cuenta las comorbilidades. Este paciente tenía muchas comorbilidades que hacían sopesar que el paciente se quedara internado, y también el juicio clínico, el señor vivía en Monte Grande. La verdad que venga a Monte Grande si tiene alguna complicación es otra cosa a tener en cuenta, la cercanía al centro. Y siempre en el juicio clínico hablamos de las comorbilidades, la contención familiar, si es un paciente que va a adherir al tratamiento, si tiene un entorno económico-social adecuado y si tiene tolerancia a la vía oral y no tiene un deterioro cognitivo que pueda cumplir y saber si sucede algo malo. Vamos con tercer caso clínico. Este es un paciente de 70 años que consulta ahora sí a la guardia externa con fiebre y expectoración de 72 horas de evolución, somnolencia de esta mujer, al examen físico estaba hipotensa, saturaba aire ambiente 84%, una frecuencia respiratoria de 35, utilización de músculos accesorios, tendencia al sueño, con esta placa que se puede observar que tiene una neumonía bilateral, y uno, ya siendo avesado, le hace el SmartCop, que el SmartCop es una regla de predicción clínica que indica la necesidad de un soporte ventilatorio o hemodinámico en aquellos pacientes que uno asume que tienen una neumonía severa. ¿Eh? Claramente, este caso es un paciente de neumonía severa, clínicamente uno ya se da cuenta que es eso, pero siempre hay que tener que recordar la definición de neumonía severa que sigue hasta el día de la fecha, y es básicamente una cosa lógica: se necesita ventilación mecánica invasiva, shock séptico, o al menos 3 criterios de los siguientes: frecuencia respiratoria elevada,
una hipoxemia importante, una neumonía bilateral, deterioro del sensorio y valores de laboratorio como leucopenia menor a 4.000, trombocitopenia menor a 100.000 y obviamente hipotensión. Entonces, este paciente tiene una neumonía grave o una neumonía severa de la comunidad. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Y hay algunas opciones de tratamiento. Hay que leer con atención, hay muchas opciones, Sí, hay muchos combos. muchos combos y en sí podríamos decir que podrían haber dos correctas, pero hay dos que seguro que no. ¿Cuál es la más correcta? Es para charlar algunos cambios o cosas que se han desarrollado. Una es la cánula de alto flujo, corticoides y AMS claritromicina, otra es ventilación no invasiva más AMS claritromicina, otra es cánula de alto flujo más AMS claritromicina, y otra es BNI más AMS claritromicina, y otra máscara reservorio y claritromicina. Bueno, a ver, las más votadas son, o la más votada es máscara reservorio más AMC claritromicina. En segundo término, cánula de alto flujo más AMC claritromicina. Bueno, a ver, con respecto al soporte ventilatorio en una neumonía grave de la comunidad, excluyendo aquellos que están en insuficiencia respiratoria y fatiga muscular y van a ventilación invasiva, en la actualidad se sugiere tanto el BNI como la cánula de alto flujo en preferencia que una máscara reservorio o una cánula nasal. ¿Cuál es mejor, una u otra? Y eso la verdad que no se sabe cuál es más efectiva, si la ventilación no invasiva o la cánula de alto flujo. Sí es cierto que si el paciente tiene algunos indicios de fatiga muscular o hipoventilación, va a ser más efectivo la BNI. Obviamente la BNI requiere mayor coordinación, equipo de kinesiología y que el paciente no tenga atril sensorio. Y la cánula de alto flujo es más útil en aquellos pacientes que tienen mucha hipoxemia, pero no tanto esfuerzo respiratorio, como ejemplo lo que sucedía con el COVID. Entonces, lo que es claro, que este paciente uno le daría un soporte ventilatorio, cánula de alto flujo o BNI. El antibiótico de elección en neumonía grave es la AMS claritromicina, no quedan dudas. Y con respecto a los corticoides, bueno, el tratamiento dijimos ampicilina sulbactam más claritromicina. Las guías, como le decíamos, esta es una guía del 2023 de varias sociedades con respecto a la neumonía severa de la comunidad y sugieren en forma condicional, con bajo nivel de evidencia, que la BNI y la cánula de alto flujo son superiores a el oxígeno estándar, digamos, cánula o máscara reservorio. Y después, con respecto a los corticoides, quizá lo leyeron, es un estudio, un ensayo clínico que se realizó en el 2023, el año pasado, que fueron 800 pacientes que tenían una neumonía severa de la comunidad y les dieron como tratamiento hidrocortisona, 200 miligramos, por 4 o 7 días, con un tapering de 8 a 10 días, y vieron que aquellos pacientes que recibieron hidrocortisona tuvieron menos frecuencia o menos muerte a los 30 días. Podemos ver en el gráfico de la derecha, de 6% de pacientes a los 30 días se murió en el grupo de hidrocortisona versus 11% del placebo. Y con relación a la necesidad de intubación endotraqueal, vieron que los pacientes que recibieron hidrocortisona se necesitaron intubar en mucho menos. Esto es una evidencia bastante fuerte para utilizar lo que es
los corticoides en la neumonía severa de la comunidad. En los últimos años, en esa guía que les mencioné de terapia intensiva, decían solamente en pacientes que tenían un shock séptico, pacientes con shock. Pero en este ensayo eran pacientes que no necesariamente tenían un shock, entonces uno podría evaluar en una neumonía grave, obviamente en el contexto clínico, la necesidad de utilizar corticoides. Eso como para la primera parte de lo que es la neumonía, de las reglas de predicción clínica, los tratamientos más habituales, considerar las comorbilidades y el manejo con respecto a los corticoides sí o no y qué terapia de soporte uno debería utilizar, más que nada lo primero. Después, en esto les quería contar, este es un caso mío de consultorio, es una mujer de 38 años que consulta por infecciones respiratorias recurrentes y disnea de esfuerzo progresiva. Era una ama de casa que nunca había fumado y había tenido 2 episodios de colestasis durante el embarazo. No tomaba ninguna medicación. Entonces, uno lo podría caratular cuando uno tiene estos cuadros infecciosos o neumonías a repetición, si es una neumonía recurrente. ¿Cuándo uno define que es una neumonía recurrente? Si tuvo 2 episodios en el último año o más de 3 en la vida. Entonces, si uno tuvo una neumonía recurrente, debería ver, ¿esa neumonía estaba localizada en el mismo sitio? Si estaba localizada en el mismo sitio, podemos tener 2 diagnósticos diferenciales rápidamente que no deberían escaparse. Uno es la primera imagen de la derecha, la tomografía que tiene la flecha amarilla, es donde uno puede ver un secuestro pulmonar. ¿Por qué digo que es un secuestro pulmonar? Porque tenemos la consolidación y un vaso de la arteria aorta que sale hacia el pulmón. Entonces, esa es una causa de neumonías recurrentes en el mismo sitio. Y en la imagen de la izquierda tenemos una neumonía y si ven donde está el redondel, tenemos una lesión endobronquial, que es una neumonía posobstructiva recurrente. Este era un caso de un tumor carcinóide. Y después, si las neumonías siempre son en los lóbulos inferiores y en partes posteriores, tiene que hablar o sugerir fuertemente descartar que sea una neumonía aspirativa. Pero si las neumonías son de diferente sitio, uno debería pensar si el paciente tiene una inmunodeficiencia. O es una inmunodeficiencia humoral, entonces uno le va a pedir un proteinograma electroforético para ver si tiene hipogamaglobulinemia y le va a pedir inmunoglobulinas séricas, IgA, IgM e IgG. Y además debería pedirle un HIV, una ELISA para HIV. Antes que me olvide, siempre en neumonía grave o neumonía severa de la comunidad, uno debería estar obligado a pedirle un HIV y un proteinograma para ver que no tenga una hipogamaglobulinemia. Esta paciente tenía un laboratorio primeramente normal, con un proteinograma electroforético, una hipogamaglobulinemia de 0,67, y cuando le dosé, bueno, y esta es la imagen, tenía múltiples imágenes de árbol en brote y bronquiectasias. Y las inmunoglobulinas estaban todas disminuidas. Teníamos una inmunodeficiencia como un variable. Pero yo lo que quiero que recuerden, si un paciente tiene muchas neumonías a repetición, tienen que pedirle inmunoglobulina, tienen que pedir un proteinograma, lo mismo en una neumonía severa de la comunidad y HIV, y si tienen el mismo sitio, descartar alteración estructural. Y ahora les voy a contar algunos casos clínicos que para mí, ya como neumólogo, me parecen más interesantes, porque el desafío de la neumonía no es en sí el manejo sí de la neumonía, sino ver que no sea un mimix de neumonía o gérmenes poco habituales. Ese es el real desafío de la neumonía. Entonces, esta es una mujer de 50 años que consulta por tos seca y fiebre, ¿no? Tos seca, fiebre, 50 años, y esta imagen en la radiografía, que se ven que parece que tiene una lesión nodular, una masa nodular, que está en contacto con el ilio pulmonar derecho y algo de dolor de garganta. Entonces, con esta imagen, ¿no? Con estos antecedentes, quería ver qué les parece, cuáles son los diagnósticos diferenciales.
Bueno, la verdad que obviamente, a ver, la más frecuente es un cáncer de pulmón, a la cabeza con neumonía, cáncer de pulmón neumonía, es decir, una neumonía por hiposobstructiva, y el menos frecuente fue neumonía. Bueno, este caso, que son desafíos de la neumonía, en este caso clínico en particular, la mayoría, o lo que hicieron los médicos, pensaron algo similar con ustedes, que podía ser un cáncer de pulmón con un catarro viral superior, se fue a la casa, no recibió antibióticos y a las 72 horas, cuando viene al control, persiste con fiebre, le hacen una radiografía y ven que esa imagen ha aumentado claramente de tamaño. En este caso, ese es el diagnóstico de una neumonía redonda. A veces las neumonías tienen imagen redondeada que parece una masa. Entonces, ahí siempre uno, si tiene cuadro respiratorio, tiene fiebre, hacer antibióticos y uno puede hacer o esperar 3 semanas, 4 semanas, repetir la imagen y ver si fue o no, por si era una neumonía redonda, una neumonía con esa morfología. Con respecto a si uno debe hacer imágenes de seguimiento a pacientes con neumonía, ahí tenemos dos opciones. Una es lo que dicen las guías británicas de neumonía, que dicen que uno debería hacer un seguimiento si el cuadro clínico es un poco atípico o si es un paciente con factores de riesgo de cáncer de pulmón. Por ejemplo, mayor de 60 años, un extabaquista pesado que tiene POC, que tiene enfisema, sería buena práctica a las 4 semanas repetirle una radiografía de pulmón. Si el cuadro es atípico, por ejemplo, solamente presenta tos y una imagen de esas características, uno le puede dar antibiótico, pero a las 3 o 4 semanas debería hacerlo. Mi opinión, viendo especialistas, siempre es de buena práctica si el paciente tiene factores de riesgo de cáncer de pulmón, es mayor, tabaquista pesado, es bueno hacerle una imagen de seguimiento, porque muchas veces el adenocarcinoma particularmente se puede ver como si fuera una neumonía. Bueno, este es otro caso clínico. Este es un hombre de 70 años, fumador de 40 paquetes años con EPOC, que consulta por una tos no productiva, con esa imagen, esa radiopacidad en la placa y esta imagen con broncograma aéreo en el lóbulo medio. ¿Y cuál es su conducta? Creo que acá ya me autocontesté, pero bueno, por ahí si había alguno que no estaba atento, no me escuchó. Sí, bueno, por lo menos creo que me estaban escuchando, eso me deja tranquilo. Pero sí, en este paciente que por más que la clínica era media solapada, uno le da tratamiento antibiótico y estaría obligado a hacer un control radiológico a las 4 semanas. Este paciente a las 4 semanas se le hizo un nuevo estudio de control, persistía la imagen y era un adenocarcinoma de pulmón. Característicamente el adenocarcinoma de pulmón se puede ver como una consolidación, se puede ver como un broncograma, que es un diagnóstico diferencial de la neumonía a tener en cuenta. Generalmente lo diagnosticamos por el seguimiento radiológico. Este es otro caso clínico que también es mío de consultorio. Es una mujer de 45 años que me es derivada por una neumonía de lenta resolución. Básicamente tenía síntomas respiratorios de tos, expectoración, sin respuesta a 2 esquemas antibióticos, primero con AMS claritromicina y después con levofloxacina, con esa imagen tomográfica. Una consolidación en ambos lóbulos inferiores y acá no sé si una posible cavitación. Bueno, acá, por suerte, en su momento, como siempre sería de buena práctica cuando uno ve una tomografía, más que nada en pacientes por ahí añosos o más ancianos con algún trastorno deglutorio, es ver la ventana mediastinal. En la ventana mediastinal, se ve una hipodensidad, con densidad grasa, y esta chica, al interrogarla, consumía vaselina en forma recurrente por una constipación crónica
y la verdad lo que tenía es una neumonía lipoidea. Por eso no iba a resolver o desarrollar nunca con antibióticos. Entonces, otro diagnóstico diferencial, la neumonía lipoidea, que el tip es básicamente en la ventana mediastinal ver si tiene hipodensidad grasa, tiene bajos unidades de Hounsfield, y por eso siempre una neumonía quizá de lenta resolución, al menos en pacientes añosos, no está de mal poner la ventana mediastinal para ver si no es una neumonía lipoidea que básicamente se asocia a el consumo de vaselina o si no al Ivapurú. Después, este es otro caso clínico, que es una mujer de 77 años, no fumadora, que también es de consultorio, que lo publicamos, una mujer de 77 años, que tenía tos, registros subfebriles, pérdida de peso, de 2 semanas de evolución. A su vez era hipertensa, asmática de muchos años de evolución y diabética tipo 2. Lo que ven o lo que podemos ver eran consolidaciones o opacidades en los lóbulos superiores en la periferia. La tomografía confirma lo mismo, consolidaciones en los lóbulos periféricos en la periferia, y en el laboratorio tenía eosinofilia periférica. Siempre es de buena práctica si tiene una neumonía o sospecha de una neumonía bilateral en lóbulos superiores, en la periferia, ver el hemograma y si tiene eosinófilos aumentados. Porque si tiene eosinófilos aumentados es muy probable que tenga una neumonía eosinofílica crónica. Y otra característica, otra cosa que uno debería tener en cuenta, que este paciente a su vez era una evolución subaguda y suele ser en pacientes asmáticas, mujeres de la tercera edad. Y entonces, como les decía, el desafío en la neumonía es ver los diagnósticos diferenciales y identificar esas neumonías de lenta resolución. La definición, la verdad que no hay una definición o un consenso establecido de los tiempos o cuándo uno lo considera, pero conceptualmente es la neumonía o esa imagen que no resuelve por persistencia de los síntomas respiratorios o por persistencia de la imagen radiológica. Y siempre cuando uno va a considerar si el tiempo de evolución no es el adecuado, debe considerar las comorbilidades. ¿Por qué? Porque un paciente diabético, renal crónico, por ahí el tiempo de evolución es un poco más lento, la severidad de la neumonía, una neumonía severa de la comunidad va a tardar más en recuperarse, las etiologías, si es una tuberculosis, una micobacteria típica, y la edad del paciente, ¿no? Pero conceptualmente, cuando uno tiene una neumonía de lenta resolución, deben empezar. Si tiene una enfermedad autoinmune asociada, por ejemplo, una vasculitis, a veces puede tener una neumonía de organización criptogénica o algún mecanismo de enfermedad autoinmune, si no tiene una neoplasia, no tiene un adenocarcinoma de pulmón, si no tiene una infección oportunista o gérmenes inusuales, una nocardia, una actinomices y demás, o que esa neumonía no ha resuelto porque tiene complicaciones de la neumonía. Siempre recordar las complicaciones de la neumonía, un absceso pulmonar, como se ve en la tomografía. También la neumonía necrotizante se comporta como un absceso pulmonar o una bulla infectada. Por más que el antibiótico sea el adecuado, necesitamos mayor tiempo de tratamiento y en ocasiones drenar o operar al paciente porque va a actuar como un foco no drenado. Después, obviamente, que tenga un empiema, que necesite un tubo de avenamiento, eventualmente una biotracoscopía, y que no resuelva porque ha hecho bacteriemia y ha hecho un foco séptico a nivel extrapulmonar y por eso no termina de resolver. Un poco era esa la perspectiva, como les digo, la verdad que los consensos no han cambiado mucho, si uno lee el del 2015, 2019, 2022, 2023, el manejo de la neumonía, la verdad que no ha cambiado mucho, lo único es el corticoides en la neumonía severa y tratar de determinar cuál es la medida más efectiva del soporte ventilatorio, si el BNI y la cánula de alto flujo. Después el resto no ha cambiado mucho. Procalcitonina y proteína C reactiva para cortar el esquema antibiótico, la verdad que la mayoría están de acuerdo de no utilizarle. Tienen muchos falsos positivos y falsos negativos, y en la Argentina con los costos tampoco me parece que compete,
mucho ahora en algunas de las guías más actuales se sugiere que los pacientes con neumonías graves se haga una PCR para virus y bacterias, pero la verdad que en nuestro medio lo veo bastante difícil que eso se pueda llegar a realizar. Por eso me parece que lo más importante de la neumonía es saber dónde manejarla y, no, y conocer algunos diagnósticos diferenciales. Así que ahora abrimos el espacio para preguntas, que seguramente deben tener muchas, que por ahí va a ser más rico, o alguna duda que tengan. A ver, alguien, acá por lo menos estoy leyendo una pregunta. ¿Hasta qué edad pedir el proteinograma? Mira, cualquier neumonía recurrente, por más que sea adulto, debería tener un proteinograma e inmunoglobulina. Yo he diagnosticado inmunodeficiencias en gente grande, te diría 30, 40 años, que ya llegaron obviamente con bronquiectasias, alteraciones estructurales del pulmón, pero sí, digamos, no hay una edad límite y a veces, por ejemplo, en pacientes mayores pueden tener una hipogama secundaria a un mieloma múltiple, a una discrasia de células amiloides. Entonces, por ejemplo, también he tenido un paciente que tenía hipogama por un mieloma múltiple que no se había diagnosticado y la presentación fue neumonía a repetición. No sé si hay alguna otra pregunta. Pero sí, Mati, sí. consulta Sí. por, quizá por alguna, no sé si será algo más del hospital nuestro, o, que en tu experiencia como neumonólogo, el tema de la legionela en Argentina como patógeno a considerar. Mira, con respecto a la legionela, históricamente en la Argentina hubo baja frecuencia, pero en los últimos años, por ejemplo, en italiano en San Justo hubo un brote de legionela que se asoció a un cambio en los aires acondicionados o el sistema de refrigeración y también se pudo detectar porque fueron en pacientes con trasplante de médula ósea y hay una PCR multiplex que cubre legionela. En cierta forma, yo no sé si la baja prevalencia que tenemos en Argentina es porque no lo solicitamos y no lo estudiamos. Seguramente casos hay y va a haber, pero en la práctica uno los trata empíricamente y no los suele buscar. Que sería una buena pregunta de ver si lo estudiamos con mayor frecuencia o no lo encontramos más. Y acá Mati Brigitte en el chat pregunta, las neumonías de lenta resolución, ¿cuál sería el mejor esquema antibiótico? Quizá, bueno, ¿cuál es el rol de los antibióticos, ¿no? Sí, a ver, neumonía, pasa que a veces lo que se llama neumonía de lenta resolución, a veces puede ser una neumonía infecciosa o ser un diagnóstico diferencial, por ejemplo, un cáncer de pulmón. Generalmente si uno ve que esa neumonía no ha respondido, por ejemplo, a amoxicilina clavulánico, no ha respondido a levofloxa, y por un lado, lo que dice, descartar patologías no infecciosas y eventualmente hacer un lavado broncoalveolar para ver gérmenes poco frecuentes o no habituales. ¿Eh? Pero bueno, tampoco no desesperarse, porque muchas veces tenemos un paciente con una neumonía grave y al cuarto día está con fiebre y bueno, hay que esperar, va a tardar más o ver las características, pero si después de 10 días no mejoró y persiste o persiste con imágenes a las 4 semanas, hay que estudiarlo en mayor profundidad y va a ser indicación de hacer una broncoscopía con lavado más o menos biopsia. Y Mati, esto te debe pasar a vos quizá como especialista que hace consultorio, los pacientes que te cursan una neumonía, en principio, en tu experiencia, ¿cuál es el momento quizá para considerar derivar a un neumonólogo o llamar al especialista? Sí, a ver, cuando uno como clínico debería llamar, la mayoría de las neumonías uno las puede manejar el médico clínico. ¿Cuándo debería llamar? Y bueno, en aquella neumonía que el paciente persiste febril, que no termina de mejorar o que persiste la imagen radiológica. Básicamente serían las neumonías de lenta resolución. Como hay una definición exacta,
es aquella que persiste en la clínica pese el tratamiento adecuado, el antibiótico adecuado por el tiempo adecuado, y que persista la imagen. O que la presentación sea típica, ¿no? Si la presentación es atípica, solamente tos, una imagen que no termina de cerrar, bueno, quizá por ahí es el momento de una consulta del neumonólogo. Y obviamente que yo no lo toqué, pero bueno, todo paciente que sea inmunocomprometido es otro capítulo. Todas las neumonías en pacientes inmunocomprometidos, ya sea trasplantado de órganos sólidos, hematopoyéticos, HIV, ahí todos deberían tener la interconsulta al neumonólogo porque seguramente hay que hacerle un lavado broncoalveolar, que en eso es muy útil. Muchas gracias, Mati. Ahí estoy viendo si hay alguna pregunta. Es la primera clase, así que va a estar todo, van a estar todos más tímidos. Acá hay una pregunta. Dice, ¿qué exámenes realizan de rutina para búsqueda etiológica en paciente con neumonía con un criterio de ingreso hospitalario? Y ahí, bueno, ella nos va preguntando, ¿no? ¿Hace falta hacer hemocultivo, cultivo Sí, de un paciente, linfocitos, digamos, que se antígenos? interna, que uno lo va a internar con neumonía, si bien el rédito o la tasa de positividad es baja, debería hacerse un hemocultivo para ver más que nada si tiene una neumonía invasiva por estreptococo, entonces un hemocultivo uno le va a hacer. Si el paciente expectora, también debería hacerle un esputo, generalmente un gérmenes comunes, y a veces no es de mala práctica en Argentina, y hay que ver bien el medio donde uno trabaja, de pedirle, si expectora, una baciloscopía y un COCH. Porque he visto varios casos de neumonía aguda con consolidación que terminaban siendo una tuberculosis. Entonces hay que ver un poco el medio. A veces hay algunas pautas como si tuvo hemoptisis o puede ir un cuadro más subagudo, pero no estaría mal pedirle más allá del GRAM, que es de gérmenes comunes y bacterias, un bar con baciloscopía en Koch y la neumonía, el neumocóxico en orina, no. La verdad que en otros países, yo estuve rotando algunos meses en España y le pedían siempre el antígeno de neumococo en orina, algunas guías lo hacen, pero la verdad que en la Argentina lo utilizamos poco. La guía que se hizo en el 2015, que son todos especialistas en infectología en Argentina, no lo mencionaron y no se hace. Sí, como les digo, no olvidarse de la tuberculosis que puede comportarse como neumonía. Y obviamente el HIV siempre, en las neumonías graves, siempre hay que pedirlo porque nos cambia un poco el espectro de gérmenes que pueden estar involucrados y la necesidad por ahí de hacer un estudio invasivo. El HIV siempre en neumonía que se interna también es correcto solicitarlo y en aquellas neumonías severas agregarle proteinograma e inmunoglobulinas. Sí, tenemos un par de alumnos que no son de Argentina, así que va a estar bueno para comparar también prácticas. Y bueno, así que si uno tiene Sí, alguna experiencia para compartir a también. nivel mundial, yo cuando estuve en España, después me tocó volver también a Italia, ellos utilizan mucho las PCRs multiplex, pero no solamente las PCRs para virus, sino tienen un panel de virus y bacterias. La verdad que acá, por lo menos en el hospital, solamente se hacen en pacientes seleccionados que suelen ser inmunocomprometidos y generalmente trasplantes de médula ósea. Pero obviamente que eso, la verdad, muchas veces ayuda y no olvidarse igualmente con esto que estamos mencionando de las PCRs, que en la neumonía es muy frecuente la coinfección viral con la bacteriana, entonces obviamente por más que encontremos una influenza y puede ser una neumonía grave por una influenza A en un paciente anciano, siempre hay que tratar el neumococo porque la coinfección es bastante frecuente. No tomé o no hablé nada del COVID porque la verdad después de la pandemia ya somos todos expertos. El único concepto por ahí para destacar, la neumonía por COVID, es que suele afectar en los lóbulos inferiores, suelen ser consolidaciones subpleurales o vidrio esmerilado. Y otra cosa importante es que
la imagen de la neumonía post-COVID tarda mucho más tiempo en resolver. Si uno tiene el diagnóstico de una neumonía por COVID, quizá 3 meses y un poco más de imagen persiste, que eso no sucedía con otros diagnósticos de neumonía que al mes, 45 días, prácticamente resolvían la imagen. Eso para tener en cuenta que si tenemos un diagnóstico de COVID, la resolución radiológica va a ser más lenta. Si tienen alguna pregunta de neumonía COVID, la pueden hacer, pero creo que era otro capítulo y ya todos estamos hartos del COVID. Sí, su epidemiología cambió con la vacunación, ¿no? Y Sí, sí, cambió también con esta claramente. enfermedad. Ujú. Claramente, ya no vemos en sala de internación pacientes o muy pocos con COVID grave, así que cambió muchísimo con la vacunación y bueno, obviamente siempre recordar, más allá que es la clase de neumonía, de que existen tanto la Prevenar 13 y la polisacaria Neumo 23, de vacunar a los pacientes, que la vacuna, el beneficio es, digamos, no es que no vas a tener neumonía, sino disminuir la forma invasiva o grave del neumococo y sería bueno que todos los pacientes lo tengan, lo mismo que la influenza anual. Y ahora el COVID cada 6 meses, un año veremos. Así es. Eh, no sé si hay alguna pregunta más. Y creo que quizá de todos nuestros pacientes, bueno, sala, guardia, algunos habrán hecho también alguna experiencia ambulatoria, emergencia, fundamentalmente. Cada paciente con neumonía uno tiene algo para aprender, ¿no? Porque Sí, sí, cada uno se siempre. propia a su Yo historia. siempre aprendo y siempre aparece algún diagnóstico diferencial nuevo o algún germen oportunista nuevo. Tengo un montón de casos, histoplasmosis, paracoccidioides, que cada uno tiene un tip que uno podría dejar. Las micosis profundas vemos y bueno, tuberculosis también, gérmenes de poco frecuente, uno va aprendiendo también en la actinomices, la nocardia. Pero bueno, eh, eso uno va haciendo en el tiempo. A ver, Sí, acá hace una bien. pregunta que es, Sí. si uno toma la influencia de oseltamivir, en las guías, en todas las guías, las más actuales indican del paciente con una neumonía grave, una neumonía severa y diagnosticamos en influenza, debería recibir los oseltamivir, por más que hayan pasado 3, 4 días del inicio de síntomas, y si no tenemos para hacer el estudio, la PCR o el antígeno de influenza, pero el paciente tiene una clínica símil influenza o algún contacto que haya tenido influenza, también sería un criterio para usar el oseltamivir. Eso, las guías, la verdad que todos sugieren eso, basado obviamente en estudios observacionales, pero deberían iniciarlo. En la práctica a veces se hace y a veces no. Es más lo que no que lo que sí. Y no sé, quise una pregunta a los chicos si han tenido experiencia usando corticoides en neumonía grave. Nosotros, bueno, no sé, Mati, está de acuerdo, pero en las unidades cerradas se empezó a instaurar. Sí, se empezó a instalar, por ahí yo no he hecho un análisis, sería interesante poder, ahora que hay más evidencia, ver si sirve. Claramente sabemos que en el paciente con COVID grave funcionó muy bien y yo creo que la verdad que el estudio del New England es bastante contundente como para utilizarlo, ¿no? Después uno valorará si es un paciente diabético, con mal control de glucemias o algún otro, pero son pacientes muy graves que digamos, tienen mucho por perder y poco por ganar, así que me parece que es una medida con el grado de evidencia que tiene para utilizarla. Sí, en todas bueno, los Global Burden of Disease o los estudios epidemiológicos globales, la verdad que la neumonía sigue siendo tanto bacteriana como viral una patología prevalente con alta mortalidad. Se lleva bastantes números siempre. Sí, sí, por eso otra cosa por ahí no lo dije, pero es súper importante el tiempo de inicio de antibióticos. Sí. Uno sospecha neumonía y ya está.
tenés que iniciarle el antibiótico. La demora en el tiempo de inicio de antibióticos se asocia exponencialmente a la mortalidad. Entonces, una demora en el tratamiento, de inicio de tratamiento antibiótico, tiene consecuencias importantes. Pero la Bien. mayoría con amoxicilina clavulánico no le van a errar. Después pues, tendremos excepciones si tiene algún factor de riesgo para pseudomonas, por ejemplo, usa corticoides, tiene enfermedad estructural, bronquiectasias, fibrosis quística, estuvo internado hace poco, estuvo con muchos antibióticos en el último tiempo. Bueno, ahí por ahí sería bueno cubrir la pseudomona, pero si no, inicialmente con amoxicilina clavulánico, estaría cubierto. Y en aquellos internados con neumonía grave, agregarle claritromicina para la cobertura de atípicos, de micoplasma, clamidia. Así que con eso el esquema no es muy complejo. La complejidad es ver cuando no responde, que no se complique, y identificar diagnósticos diferenciales o gérmenes poco usuales. Así es. Bueno, Mati, creo que no hay más preguntas. Cualquier cosa igual están abiertos los foros y Sí, bueno, sí, ahí les dejé mi correo, si alguno tiene preguntas, si no ustedes me transmiten las dudas si alguno tiene, y después si quieren ustedes les comparto, me parece, los artículos más interesantes o de las guías o más actuales para que el que quiere pueda profundizar y leer. perfecto, sí, los cargamos a la bibliografía. Dale, Y después, bueno, para ya comentarles a los chicos, van a tener clases grabadas también por Mati, que es nuestro docente alquilado de este módulo. Y después también se van a reencontrar con vos en un próximo sincrónico, creo que el 18 de abril, si mal no recuerdo. Así que bueno, que vayan dale, entrando en confianza. buenísimo. Sí, sí, la idea es que preguntar. A mí me gusta más cuando preguntan y a veces por ahí cosas de que yo me olvidé mencionar, podemos ver que para resaltar, la verdad que las preguntas estuvieron muy bien, así que nos vemos en el próximo encuentro y con muchas preguntas. Dale, Mati, muchas gracias. Hasta luego. Mati. Vamos, nos quedamos nosotros. Esperen que frenamos la grabación.